En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 9 hasta el 21, el apóstol Pablo nos describe las marcas que identifican a un verdadero cristiano. Y ahí podemos ver cómo el amor es el eje central de todas esas marcas que nos deben de caracterizar. La lectura dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto es lo que el apóstol Pablo escribe en estos versículos, en esta carta. Como digo, son características, son distintivos que deben de identificar a todo verdadero creyente en Cristo Jesús, a cada uno de nosotros hoy en día como cristianos. Y si leemos todo el contexto aquí de estos versos, de esta escritura de Pablo, podemos darnos cuenta cómo Pablo está explicando, ¿verdad?, que si Dios nos ha redimido de nuestros pecados, entonces por consecuencia nos corresponde a nosotros vivir de esta manera. Ahora nos toca, ¿verdad?, a nosotros dedicarnos totalmente a Él, a Cristo, en sacrificio completo. Y luego para eso, para vivir de esa manera, entonces nos da esta lista de rasgos que cada uno de nosotros debería de desarrollar en sus tratos con otros cristianos, y también incluso, como podemos ver, con los inconversos, con las personas que aún no han venido a Cristo. Y en esta tarde, hermanos, nos vamos a enfocar nada más en el versículo 9, en el primero de esta lectura. Y la lección yo la he titulado: una fe que ama, aborrece y persigue, porque prácticamente eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y vamos empezando, hermanos, con la primera frase que utiliza aquí el apóstol Pablo, y esta es, ¿verdad?, muy importante. El amor debe de ser sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Y aunque fácilmente esto puede ser leído y tal vez hasta de manera superficial lo leemos, el amor sea sin fingimiento, realmente esta expresión es profunda en su significado. El amor sea sin fingimiento. Y es que en un mundo lleno de máscaras, donde las palabras dulces muchas veces ocultan intenciones egoístas, Dios nos llama a nosotros a amar con transparencia, a amar sin doblez. La palabra griega que se utiliza aquí, ¿verdad?, y se traduce sin fingimiento, es la palabra anupócritos, de donde viene el término hipócrita. Y esta palabra significa sin máscara, sin doblez, sin intereses ocultos. Así es como Dios quiere que nosotros los cristianos amemos. Si el mundo ama tal vez con máscaras puestas, con dobles intenciones, nosotros no debemos de amar así. Y a veces no nos damos cuenta, pero en la Biblia se enfatiza mucho que amemos de esta manera. Que nuestro amor hacia los demás
sea uno sin fingimiento. Es decir, que el cristiano debe ser alguien que siempre ame de manera sincera. Un cristiano no finge su afecto. Un cristiano no ama simplemente por conveniencia. Un cristiano no habla con dulzura mientras dentro de su corazón hay rencor y coraje hacia la persona con la cual habla. Un cristiano no es así, no es doble cara, no debe de ser hipócrita en sus tratos hacia los demás y en el afecto, el cariño, el amor que demuestre hacia las personas. No debe de ser así. En la carta de Pedro, en la primera carta, también Pedro enfatiza, ¿verdad?, esta clase de amor, y dice en el verso 22 del capítulo 1, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Note usted, para el amor fraternal no fingido. Y nuevamente se hace hincapié, ¿verdad? Ahora Pedro en esta clase de amor que no sea fingido. Amaos unos a otros entrañablemente y dice de corazón puro. Estos adjetivos describen la clase de amor que debe de haber en nosotros. Repito, vivimos en un mundo a veces muy falso, muy hipócrita en cuanto a las actitudes. Y como dice el dicho, a veces caras vemos, corazones no sabemos. Porque una cosa puede decir el rostro, una cosa pueden decir las palabras, pero otra cosa muy diferente es lo que hay en el pensamiento, en los sentimientos, en el corazón de la persona. Pero el cristiano cuando ame, cuando demuestre ese afecto fraternal, no debe de haber ni siquiera una pizca de fingimiento en él, en lo que está haciendo, en lo que está expresando. El apóstol Juan también, en 1 Juan 3:18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Amar de palabra y de lengua? Sí. Como decimos, de labios para afuera nada más. El amor que un cristiano debe demostrar debe ser uno totalmente sincero. El amor sin fingimiento, hermanos, no es aquel que se expresa solo cuando es fácil, ¿verdad? Expresar ese amor. No es aquel que se expresa solo cuando va a haber retribución hacia nosotros, cuando se nos va a devolver ese amor y si no lo demostramos. No es así, ¿verdad? Es el amor que nace del corazón de Cristo en nosotros y que se manifiesta en acciones sinceras aún, incluso cuando no haya recompensa. Y de hecho de esa manera uno debe siempre de amar a los demás sin esperar, ¿verdad?, nada a cambio. Cuando el amor es fingido, la persona muchas veces tolera, pero no perdona. Porque en realidad hay un fingimiento, ¿verdad? Está tolerando, soportando, pero en su corazón hay amargura hacia esas personas. Muchas veces abraza así, pero critica al mismo tiempo, porque su amor es fingido. Su amor es un amor que no es sincero. Muchas veces sonríe, pero en su corazón guarda rencor. Muchas veces bendice, pero en el fondo desea que le vaya mal a la persona. Ese amor no cabe en la vida de un cristiano. Y a lo mejor nosotros muchas veces no podemos darnos cuenta, ¿verdad? Porque no somos Dios para ver los pensamientos. Pero cada uno sabe, y Dios que todo lo ve, Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. El amor que es sin fingimiento, hermanos, no debe de ser así. El amor que es sin fingimiento es el amor que se duele con el que sufre, es el amor que se goza con el que le va bien, es el amor que ayuda y sirve sin esperar reconocimiento, es el amor que ora aún por aquellos que no lo merecen. Quien ama de verdad va a hacer estas cosas, sin importar las circunstancias, sin importar de quién se trate, porque ama, repito, sin fingimiento, como la Escritura lo dice. Lo que el Señor quiere, hermanos, es que seamos auténticos, que vivamos una fe que no solo sea de labios hacia afuera, que reflejemos en nuestra vida el amor con que Él nos amó,
con que Cristo nos amó. Nosotros no merecíamos el amor del Señor. Nosotros no nos ganamos el amor de Dios. Nosotros, hermanos, no es que merecíamos que Cristo viniera a este mundo y que Cristo muriera clavado en una cruz y sufría todo eso porque nosotros, ¿verdad?, éramos merecedores de ese amor. No, no merecíamos nada, pero Él nos amó. Y de la misma manera, nuestro Dios quiere que amemos. De una manera sincera, fiel, que no haya fingimiento en nosotros. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 6, el apóstol Pablo dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, y dice también en amor sincero. Así era como él expresaba que amaba a los hermanos, con amor sincero. Pablo siempre fue sincero y así debe de ser también nuestro amor por los demás. Así que preguntémonos, ¿estamos dispuestos, por ejemplo, a ayudar a otros sin esperar reconocimientos? ¿Podemos ayudar a alguien sin necesidad de que esta ayuda sea publicada o que hagamos promoción de lo que hacemos, o sin que nadie más se vaya a dar cuenta de lo que hicimos? Si estamos dispuestos a hacerlo de esta manera, es que demostramos que nuestro amor es sin fingimiento. No es nuestro propósito, ¿verdad?, recibir aplausos, halagos, elogios de los demás. Simplemente lo hacemos por amor. Estamos dispuestos a perdonar sinceramente sin guardar rencor, ¿verdad? Cuando algún hermano o alguna persona, ¿verdad?, sinceramente reconoce tal vez que nos ofendió o que sí pecó contra nosotros y nos dice: hermano, perdóname. En realidad estamos dispuestos a perdonar de corazón. O decimos: está bien, pero en el corazón, en el fondo de nuestro ser, pues tenemos ahí un odio, una amargura, un rencor contra esa persona. Un cristiano no debe de amar así, porque eso sería hipocresía, sería ponernos una máscara y decir: no hay problema, pero en el fondo del corazón sí lo hay. El cristiano debe de amar sin fingimiento, dice la palabra de Dios. En lugar de criticar a alguien o murmurar a sus espaldas, ¿estamos dispuestos a hablar con él y corregirle con paciencia? Pues si amamos de verdad, eso es lo que corresponde hacer. ¿Nos alegramos de corazón por los logros o éxitos de los demás? Pero de corazón, porque uno puede decir: qué bueno, me da mucho gusto, felicidades, pero en el corazón ahí como una envidia, como un rencor, como algo que me da coraje porque le fue bien. No. Tenemos que alegrarnos y gozarnos y que nos dé gusto por el bienestar o el éxito o los logros alcanzados de los demás. Compartimos el dolor ajeno y tratamos de consolar o ayudar. Cuando alguien sufre, cuando alguien pasa por una situación difícil y nosotros somos conscientes de ello, cuando amamos sin fingimiento, compartimos su dolor. Nos ponemos en sus zapatos y tratamos en la medida de nuestras posibilidades de hacer algo por el bienestar de esa persona. Tratamos a nuestros hermanos sin prejuicios ni favoritismos. Todos somos diferentes. Cada uno tiene su propia personalidad, sus propios rasgos, sus características. Pero cuando amamos sin fingimiento, no hacemos acepción de personas. Dios no hace acepción. Con ninguno de nosotros ha hecho acepción Dios. Él nos ama a todos por igual. Y si en nuestras manos está demostrar el amor a alguien, lo vamos a hacer sin importar, ¿verdad?, las circunstancias, o porque este es más simpático que este, o porque este, ¿verdad?, me cae mejor. No. El amor debe de ser sin fingimiento, dice la Escritura. Hay muchas maneras, hermanos, de demostrar esta clase de amor y debemos de procurarlo porque la Biblia nos exhorta a hacerlo. Pero también, hermanos, otra característica que debe de distinguir al cristiano es lo que dice Pablo en Romanos 12:9. Aborreced lo malo. ¿Sí? Y esto significa que los cristianos debemos mostrar una actitud radical hacia el pecado.
Es decir, que no basta con evitar lo malo, sino que necesitamos aborrecerlo. Hay pocas cosas en la Biblia a la cual, hermanos, se nos exhorta, ¿verdad?, a aborrecer. Pero una de esas cosas es el pecado. Aborrecerlo. Y aborrecer implica un rechazo, implica repulsión, implica odio profundo hacia todo aquello que desagrada a Dios. El cristiano lo debe de aborrecer. No simplemente soportar o tolerar o simplemente ignorar, sino que aborrece esas cosas que Dios también aborrece. En una sociedad donde el mal se tolera y muchas veces hasta se celebra y se viraliza como algo gracioso, chistoso, los cristianos somos llamados a levantar la voz y a no tener ningún tipo de tolerancia, ningún tipo de consideración, ningún tipo de simpatía hacia aquello que ofende al Señor. Si algo ofende a Dios, si algo es clasificado en las Escrituras como malo, como pecaminoso, el cristiano no debe de tener ningún tipo de tolerancia hacia esas cosas. Ni poquito. La Biblia dice, aborrece esas cosas, aborrece lo malo, aborrece el pecado. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice la Escritura, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la poca perversa aborrezco. Hay muchas cosas, hermanos, que el Señor aborrece. Y si Dios lo aborrece, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a tener simpatía hacia esas cosas? Si el Señor lo aborrece, ¿por qué yo voy a tolerar esas cosas? Si el Señor lo aborrece, yo lo debo de aborrecer también. De la misma manera. Si en verdad tenemos temor de Jehová, debemos aprender a aborrecer el mal. Y hermanos, aborrecer lo malo no es aquí una sugerencia, es un mandato de Dios. Es una orden clara y directa del Espíritu Santo para todo creyente. Es fuerte la palabra, pero es lo que corresponde hacer hacia lo malo. Lamentablemente, una tendencia a veces en muchos cristianos es que han dejado de aborrecer el pecado. En ocasiones se convive con el pecado. En ocasiones se justifica como normal. Hasta se dice, pues es algo que todo mundo hace. En ocasiones cristianos mismos disfrazan con algún otro término que sea más suave aquello que es malo, que es condenable y que Dios aborrece. Poco a poco en ocasiones se va perdiendo la sensibilidad espiritual del creyente. Su conciencia se va cauterizando y normaliza aquellas cosas como no tan delicadas, no tan graves, como pues es normal en el mundo. Lo que antes dolía en el corazón, al paso del tiempo en algunos cristianos, se ve como algo trivial, como algo insignificante. Antes era celoso de Dios y se condenaban tales cosas, pero al paso del tiempo, por las circunstancias, ahora ya no es tan malo. Ahora hasta toleramos o participamos inclusive de cosas que a Dios no le agradan, que específicamente la Biblia dice que no es correcto hacer. Pero un cristiano, repito, de acuerdo a lo que Pablo nos exhorta, no debe tener un corazón insensible hacia lo malo, tampoco un corazón dividido, porque si en verdad amamos a Dios, debemos con todo nuestro corazón aborrecer lo que Él aborrece. Si Él, hermanos, aborrece el pecado, nosotros, repito, también lo debemos de aborrecer.
En el Salmo 97, verso 10, dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Usted ama a Jehová, aborrezca lo malo, aborrézcalo. Dice: él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos lo libra. Aborrecer lo malo significa que no nos va a causar gracia, que no nos va a causar chiste aquello que tal vez alguien hace. Cuando el pecado es promovido, por ejemplo, en las redes sociales, en alguna película, o practicado por los que están a nuestro alrededor, las personas, los conocidos, no es algo que nos va a causar gracia o simpatía lo que ellos están haciendo. No. Nos va a desagradar, nos va a molestar, porque a Dios le molesta. No le va a dar un like, no lo va a compartir con sus conocidos, no. Los cristianos no podemos amar a Dios y coquetear con el pecado. Si queremos crecer, debemos, hermanos, de dejar todo lo que contamina nuestra alma, en pensamiento, en palabra, en entretenimiento, en relaciones, en conductas, todo aquello que afecta nuestro corazón porque es malo. Debemos cortar de tajo, ser radicales con esas cuestiones. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, dice el apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros somos luz. Dice el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Y si somos la luz, ¿qué compañerismo tenemos nosotros con las tinieblas? Si hemos sido justificados por Cristo, ¿qué comunión tenemos con la injusticia? No debe de haber, hermanos, ningún tipo de relación. Así que la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que basta ya de convivir con el mal, basta de jugar con el pecado. Jamás habrá una vida verdaderamente abundante en Cristo Jesús mientras abracemos lo que Dios condena y aborrece. Hermanos, cuando algún programa de televisión, por ejemplo, glorifica, porque eso es lo que hacen muchas veces, glorifican el adulterio, glorifican la homosexualidad. Ahora hasta en las caricaturas de Disney hacen esto. Glorifican el lenguaje sucio, el homicidio. Y nosotros lo vemos. ¿Nos divertimos con ello? ¿O lo dejamos de ver? Cambiamos de programación o simplemente decimos esto no es para mí. O lo toleramos y decimos: yo sé que está mal, pero seguimos poniendo en nuestro corazón esa clase de cosas. El cristiano debe de aborrecer lo malo. Cuando estás en un grupo de personas donde allí están maldiciendo, donde se están hablando obscenidades, donde se critica destructivamente, ¿continúas con ellos y participas? ¿O decides retirarte indignado por la forma en la cual esas compañías se expresan? ¿Qué hacemos? Nos da chiste y nos reímos y compartimos los mismos pensamientos que ellos. ¿O nos molesta en la conciencia estar escuchando en nuestros oídos esa clase de conversaciones? El cristiano aborrece lo malo, el cristiano genuino. Si te ofrecen un trabajo donde vas a ganar bien, buen sueldo, pero tienes que mentir, o tienes que robar, o tienes que sobornar, o tienes que engañar, o cosas por el estilo, ¿lo aceptas o lo rechazas aunque pierdas dinero y beneficios materiales? ¿Qué haces? Alguien dirá: no, pues es que yo tengo necesidad, Dios sabe que tengo una familia que mantener, pues ni modo. O dices: no,
yo aborrezco el mal. ¿Qué hacemos, hermanos? Recuerde siempre, el pecado no debe provocar en nosotros curiosidad. Ay, ¿qué se sentirá? ¿Verdad? ¿A qué sabrá? Tampoco deseo. El pecado y todo lo malo debe de causar repulsión. Repulsión. Necesitamos aborrecer lo malo, como dice la palabra de nuestro Dios. Pero también el apóstol Pablo en Romanos 12:9 nos dice una tercera cosa y dice: seguid lo bueno. Seguid lo bueno es una exhortación urgente que la palabra de Dios nos hace a vivir a contracorriente, con una pasión santa por todo lo que agrada a nuestro Dios. Y cuando dice seguid, está utilizando un verbo el cual implica una persecución activa. Seguid implica, hermanos, una persecución como quien va detrás de algo con insistencia, con determinación, con propósito. ¿Nunca han visto las persecuciones policíacas aquí en Estados Unidos? De repente alguno que no se detiene cuando el policía le hace un alto y empiezan a perseguirlo y a perseguirlo y a perseguirlo hasta que lo alcanzan. Así es como nosotros debemos de perseguir, pero lo bueno, dice la Escritura, lo bueno. No es una actitud pasiva o eventual, debe de ser un compromiso diario. Cada día en nuestra vida, procurar perseguir lo bueno. Esto implica vivir con los ojos bien abiertos, con el corazón bien dispuesto y con los pies en movimiento hacia todo aquello que es correcto, hacia todo lo que es justo, hacia todo lo que es santo. Esa clase de cosas son las que debemos de procurar. Por eso el apóstol Juan, cuando le escribe al hermano Gallo en 3 de Juan, verso 11, le dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Persigue lo bueno. A veces es bien fácil aprender lo malo, los muchachos son muy influenciables. En las escuelas hay compañías buenas, pero también hay otras que no son muy buenas, que hacen cosas malas, que expresan palabras malas, que su conducta es mala, y muchas veces los jóvenes son muy influenciables a imitar lo malo. Pero dice la Escritura: no imites lo malo, sino lo bueno. Y qué difícil es imitar lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y aquí podemos ver una diferencia muy grande entre aquel que ama a Dios, entre aquel que es de Dios y entre aquel que no lo es. Lo bueno es todo lo que nace del corazón de Dios. Lo bueno es todo aquello que edifica, lo que honra, lo que produce paz. Es todo lo que glorifica a Cristo. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos de seguir y de imitar. En Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, dice también Pablo: no nos cansemos pues de hacer bien. Hay que seguirlo y seguirlo constantemente sin cansarse, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay que hacer bien, es lo que dice la Biblia. Hay que seguir lo bueno. ¿Y por qué debemos de hacer el bien? ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser una constante en nuestra vida personal? Bueno, porque Dios es bueno y porque nosotros somos llamados a reflejar el carácter de nuestro Dios. Así como Él es, así debemos de ser nosotros. Así como la luna refleja la luz del sol, nosotros debemos reflejar la luz que hay en Cristo Jesús. Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y si somos llamados cristianos, si nosotros nos decimos discípulos de Jesús, entonces debemos reflejar el carácter de Dios.
Pero también, hermanos, porque en medio de tanta maldad, este mundo necesita ver ejemplos vivos, ejemplos reales de bondad, de amor, de misericordia, de servicio, de ayuda, de santidad, de fe, de humildad. Y nosotros somos llamados a ser esos ejemplos que el mundo va a mirar. Dijo Cristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos llamados a ser esos ejemplos. Si una persona tal vez a duras penas sabrá qué es la Biblia, mucho menos dedicará tiempo al estudio, pero a través de nosotros puede llegar a conocer el amor de Dios, los atributos de Dios a través de nuestra vida. Así que, hermanos, no nos conformemos con la mediocridad espiritual, no nos conformemos con decir yo soy cristiano y no hago nada malo, porque aunque así debe de ser, no debemos de hacer nada malo, pero necesitamos también hacer lo bueno. Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que la ausencia de pecado no siempre es presencia de virtud. Debemos amar lo bueno, seguir lo bueno y vivir lo bueno. Que todos nosotros podamos ser instrumentos de bendición en las manos del Dios Todopoderoso para todos aquellos que nos rodean. En Hebreos 13:16 dice también el escritor, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios está bien contento con sus hijos. Él está bien contento con cada cristiano y cada cristiana que hace el bien y que ayuda a los demás. Así que, hermanos, en conclusión, Romanos 12:9 es un llamado a vivir con sinceridad, con firmeza y también con pasión espiritual. El mundo necesita ver en nosotros cristianos genuinos que amen sin fingir, que odien el pecado y que vivan buscando la excelencia moral y espiritual. Que podamos ser esos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Hasta aquí, hermanos, la lección de esta tarde. Ojalá que haya sido claro el mensaje y que nos ayude, ¿verdad?, a crecer y a madurar, a ser mejores para gloria de Dios. En pantalla tenemos el plan de salvación para los amigos que nos visitan. En esta tarde el Señor sigue llamándole, le sigue invitando a venir a la obediencia. Si usted aún no está en Cristo Jesús, si usted aún no ha sido perdonado de sus pecados, le invitamos a que obedezca este sencillo plan que Jesús estableció. Si usted está arrepentido de sus pecados, confiese su fe en Jesús y sea bautizado y persevera en una vida conforme al modelo que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros en Él. Gracias, hermanos, gracias, amigos. Vamos a cantar el himno de invitación.